Hay que salir corriendo, pero bien. Dice también que, recuerden, si usted sale corriendo cuando tiembla, afuera también está temblando. ¿Sí? ¿Ah? Temblando ando. Bueno, me da mucha alegría ver caras sonrientes, llenas de gozo del Señor. Y me da alegría también ver caras nuevas. Tenemos hermanos nuevos, gente que está acompañándonos. Laurita nos acompaña y es una vecina que ha llegado también. Y lindo que el Señor nos está preparando como iglesia. Entonces, vamos por favor con nuestras Biblias a Romanos capítulo 1, versos 8 en adelante. Qué chévere que estamos juiciosos, vamos con nuestras Biblias. Y vamos a prestar mucha atención, realmente lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Andrés, ¿hay gente conectada? ¿Hay gente conectada? Era Andrés. Bueno, también bendecimos a aquellos que están viéndonos por internet, que el Espíritu Santo también sea ministrando sus vidas a través de la palabra y el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Entonces, muy, muy especial poder estar aquí. Vamos a estudiar la Biblia y quiero que me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 1. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos solamente el verso 8, no pudimos continuar porque nos quedamos allí en el verso 8 hablando de la importancia de divulgar nuestra fe. Hoy vamos a retomar el verso 8 y vamos a pasar más rápido, pero vamos a iniciar desde ahí, verso 8 al 15. Deseo de visitar a Roma, está en mi Biblia, es el deseo de Pablo para visitar a los creyentes que están en Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto para ir a vosotros, pero hasta ahora, he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Señor, gracias te doy, porque es una bendición muy linda poder escuchar tu palabra, poder sintonizarnos contigo y poder ver lo que tú nos das, Señor, en tu palabra, cómo nos animas, nos exhortas y lanzas retos a nuestro corazón. Y te agradezco por Capilla Fidelidad, esta iglesia local, que es una iglesia, Señor, que veo que tú estás transformando, que estás formando el carácter de cada uno de los creyentes de esta iglesia local, y que, Dios, me alegra mi corazón cada vez que puedo ver cómo las vidas de nuestros hermanos están siendo transformadas y bendecidas por tu bendito poder, Señor. Luego, la palabra cumple un propósito por la cual tú la enviaste, Señor. Que transforme nuestros corazones, que podamos rendirnos y humillarnos delante tuyo, Señor. Te pido, Dios, que coloques esa humildad que nuestro corazón necesita para rendirnos delante de Dios. Gracias, Señor. Gracias por los retos que nos das en tu palabra, y gracias también por
estar en la iglesia donde sumen los retos con responsabilidad, con amor, Señor, como el reto de ir este próximo mes al parque y compartir de tu amor, Señor. Gracias por mañana, gracias por todo lo que nos da. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes se dan cuenta, este pasaje que acabamos de ver, Pablo está expresando su deseo de ir a Roma. ¿Sí? Pablo quiere ir a Roma, pero no quiere ir a Roma. Ustedes se dan cuenta, él no va a ir a escuchar el discurso del Papa, según la Iglesia Católica del apóstol Pedro, ¿no? Es algo que no está allí. Él dice que va a ir a Roma para compartirles el Evangelio, a poner cada cosa de alguna manera en lugar, lo que es la palabra de Dios, poder que ellos sean sentados, establecidos y gozarse con lo que el Señor está haciendo allá. Es como un dato curioso, lo que nosotros entramos de lado a lado y diga, y voy a visitar a Pedro para que me cuente cómo es que se hace el ministerio. Y ya Pedro estaba, recuerden. El apóstol Pedro ya existía, y si Pedro fue el primer papa, aquí no hay una carta de aquí hacia Roma, y que iba a ir a estar en el Vaticano escuchando lo que Pedro tenía para decir, sino lo que él va a ir a decir como apóstol, como hombre de Dios, allí en Roma. Pero recuerden, va a hablar a los creyentes de Roma. Entonces vimos en el verso 8, la semana pasada, que los creyentes tienen una perspectiva incorrecta de los no creyentes. El mundo tiene una perspectiva incorrecta de los creyentes, y esas tres perspectivas son que somos hipócritas, que somos aburridos o chapados a la antigua, y que somos sin amor. Sí, hablamos que la gente puede vernos de esa manera cuando nosotros no vivimos lo que profesamos decir el día domingo, y por eso tenemos que vivir lo que profesamos decir el día domingo, el resto de la semana también. También vimos que para que dejen de vernos aburridos necesitamos presentar el Evangelio de una manera relevante, con un lenguaje sencillo y apropiado para aquel que escucha. Pero también para aquellos que nos ven sin amor necesitamos estar dispuestos a desviarnos como el buen samaritano se desvió, para ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces, Pablo alabó la fe de los creyentes que están en Roma por una sencilla razón, porque la fe de ellos se había divulgado por todo el mundo. Y recuerden que todo el mundo es el mundo conocido de ese entonces, lo que era Europa y parte de Asia también, pero era el mundo conocido, donde la palabra de Dios estaba siendo divulgada. ¿Sí? En ese momento no estaba ni Sudamérica, ni Centroamérica, ni Norteamérica. ¿Sí? Y allí ellos, como creyentes en una ciudad difícil para compartir, ellos estaban compartiendo en una ciudad difícil donde la cultura pagana y idólatra, ellos estaban modelando lo que es ser un verdadero creyente. La misión cobró una importancia en su ministerio. Notamos en muchas cartas del apóstol Pablo que él oraba, a tal punto de que él nos manda también a que lo hagamos, a que oremos en sus cartas. Y Pablo dice aquí que le da gracias a Dios primeramente mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces Pablo no solamente oraba de una manera primaria o como prioridad, mejor, como algo prioritario en su vida oraba, pero Pablo también oraba correctamente. Y quiero decirles que es tan importante que cuando oremos correctamente. ¿Saben algo? A veces peticiones que encontré en ese cofre, encontré una cantidad de peticiones que me tocaba que orar por esa persona a la que había escrito la oración, porque eran oraciones que iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Oraciones hablando acerca del hogar como un tema del divorcio. Señor, ayúdame con el tema de mi divorcio. Sí, o sea, es algo que sabemos que no es la voluntad de Dios, y quizá esa persona que está orando por eso ni siquiera le está dando la oportunidad al Señor de que trate con su matrimonio, como hablábamos la semana pasada, que no nos mostramos triunfalistas ante el mundo, sino que tenemos problemas, pero que esos problemas los rendimos a los pies del Señor, y el Señor trata con nuestras situaciones. Entonces es triste que encuentro personas a veces pidiendo una oración, pero una oración
que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Por la palabra. Entonces lo que hacía de alguna manera, algunos no colocaban su nombre, y la idea no es poner su nombre ni nada, pero podía orar por esa persona, y sé que no lo hacía de una manera intencional. Nadie, creo, es lo que puedo pensar, que no lo hacen con una manera de decir, voy a poner una oración aquí bien antibíblica. No, yo creo que todos tenemos deseos, anhelos, pero tenemos que filtrar esos anhelos y también orar de una manera correcta. ¿Cómo sabemos que Pablo oraba correctamente? Miren, la oración que es correcta, la oración que es bíblica, va en dirección a Dios. Él dice, primeramente doy gracias a Dios, pero hay un mediador entre Dios y el hombre que lleva y transporta esas oraciones. ¿Quién es? Él lo dice allí. Él no está diciendo que envía esas oraciones o que ora por los fieles difuntos, que Él no está orando a los ángeles y los arcángeles. Tampoco dice que está orando a María. Recordamos, lo hemos dicho y es necesario repetirlo, el único mediador, y para que tú hagas una oración correcta, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿es quién? Jesucristo, hombre. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, pero ¿saben qué me encontré? Me encontré una perla tremenda. Cuando nosotros decimos que no hay otro mediador, para nosotros es claro que oramos como primera medida, oramos correctamente cuando oramos en el nombre de Jesús, o sea, como nuestro mediador. Dice, por medio de, y la palabra por medio de significa allí, mediante Jesucristo, es por medio de Jesucristo. Resulta que me gusta siempre ver un poco lo que algunos presentan. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿cómo puede presentar este pasaje? Si es tan claro que solamente hay un mediador. Pues resulta que encontré una página que se llama Católicos Firmes en su Fe, donde ellos tratan de explicar este pasaje, pero escuchen con atención y pueden encontrarlo. Coloquen ahí, Católicos Firmes en su Fe, como quien dice, católicos, no se dejen mover de nuestra fe. Y chévere, ¿saben? Es un reto, cristianos, no se dejen mover de su fe. Pero la pregunta es, ¿en quién está depositada nuestra fe? En Jesús, ¿sí? ¿Y dónde sabemos que Jesús es quien dijo ser? La Biblia como la palabra de Dios. Ese es nuestro manual. Pero escuchen con atención cómo se explica este pasaje desde el punto de vista de la fe católica, de una manera errada. Por eso les digo, orar como primera medida, pero orar correctamente. No basta con orar. Necesitamos orar correctamente al Padre por medio de Jesucristo. Si tú haces una oración diferente a esto, es una oración incorrecta. Hasta ahí vamos bien. Ahora, por lo que pides, tú puedes orar al Padre por medio de Jesucristo, pero lo que estás pidiendo va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, estás orando incorrectamente. Sí, un ejemplo, como les decía, orar para que yo pueda divorciarme de mi esposa. Es algo que no es bíblico, ¿sí? No se me ocurre otro ejemplo en este momento, pero tantos ejemplos hay de la manera que yo puedo orar de una manera incorrecta. Entonces miren cómo sustentan. Dice, hermanos, dice en la página, hoy voy a tratar un tema muy usado para atraer católicos que no tienen sustentada su fe. O sea, esos católicos están tambaleando cuando un cristiano le dice, Cristo es el único mediador. Entonces, y que con el versículo anterior, o sea, 1 Timoteo 2:5, les crea dudas sobre si la Santísima Virgen María puede o no ser intercesora nuestra. O sea, vamos a poner las cosas donde son, ¿sí? No te dejes mover. ¿María puede interceder por nosotros? Es la pregunta que está haciendo. Él mismo hace la pregunta aquí, dice, ahora, si está Jesús y Jesús es Dios, ¿para qué queremos o necesitamos a María? ¿Sí? Válida pregunta cuando no se conoce lo que es la comunión de los santos. Y entonces dice, pegado a esto, o sea, dice, si Jesús es Dios, si Jesús es el mediador y Jesús es Dios, ¿será que necesitamos a María? Y él dice, a los que han preguntado esto voy a responderles, es muy buena pregunta. Esta pregunta es válida a aquellos que no conocen la comunión de los santos. ¿Y saben qué dice aquí? Luego dice, veamos el catecismo básico. ¿Sí se dan cuenta? Entonces dice, vamos a responder esta pregunta. ¿Necesitamos mediador? Muy buena pregunta.
Si Jesús es Dios y Jesús es el mediador y Él es Dios, ¿será que necesitamos a María como intercesora? Muy buena pregunta. Veamos qué dice el catecismo básico. Error. No dice, veamos qué dicen las Santas Escrituras. Entonces, miren cómo mezclan una verdad con una mentira, y una media verdad termina convirtiéndose en una completa mentira. Voy a seguir diciendo lo que citan ellos. Claro, cuando tú no conoces qué significa la comunión de los santos, entonces tú dices, claro, al desconocer ese concepto tan importante, pues por eso es que algunos te dicen el único mediador es Jesús, y es incorrecto. Miren, comunión quiere decir comunión, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Comunión, cada vez que con la comunión que tenemos, entonces comunión significa una común unión. Entonces aquí hacemos un chulo, porque sabemos que es verdad. Pero dice, y comunión de los santos quiere decir una unión común con Jesucristo de todos los santos del cielo, de las almas del purgatorio y de los fieles que aún peregrinamos en la tierra. ¿Verdad o mentira? Media verdad con otra mentira se convierte en una completa mentira. Entonces, alguien puede leer eso y dice, común unión. Sí, es comunión. Purgatorio, búsqueme la palabra purgatorio en la Biblia, no existe. ¿Sí? Y dice que los santos, recuerden que Pablo, eso ya lo vimos, verso 7, Pablo deseaba que los santos que estaban en Roma tuvieran ¿qué? Paz, gracia y paz. Y decíamos que cada vez que la palabra se refiere a los santos, en muchos contextos, en la gran mayoría de ella, habla de hombres que están vivos, que están profesando su fe y viven en el momento. Ese es el deseo de Pablo. Entonces aquí está diciendo que es la común unión de Cristo con los santos, los muertitos santos, los santos que peregrinan aún y los que están en el purgatorio, o sea, que no están tan santos porque están ahí como que están esperando una misita para que puedan dar el paso de ser santos. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice aquí, es la unión de todos los santos con la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ellos no lo niegan. Cabeza de la iglesia que es Jesucristo. Pero ven cómo unen comunión, Jesucristo, purgatorio, santos, muertos. Y dice aquí, es la unión de todos los santos con la cabeza de la iglesia que es Jesucristo y de todos los santos entre sí. Los del cielo interceden por los demás, los de la tierra honran a los del cielo y se encomiendan a su intercesión y también oran y ofrecen sufragios por los difuntos del purgatorio. Y esos también interceden a favor nuestro. Y dice, dan una vuelta y entonces el que lee esto dice, ya entendí por qué es que yo puedo orar a María. Claro, de razón. Yo ni lo entiendo siquiera. Es como un trabalenguas, pero el primer error, y voy a demostrárselo bíblicamente, el primer error es que no se usa la Biblia para explicar que Jesús sea el mediador. Cuando yo les digo, voy a explicarles por qué Jesús es el mediador, vamos a lo que dice el Atalaya. Vamos a lo que dice la revista La Perla del Gran Precio. No, yo tengo que decirle, vamos a lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, la Biblia es la santa palabra inspirada por Dios, es absoluta, yo no tengo por qué cuestionarla, es la palabra de Dios y dentro de su contexto. Segundo, nunca hacemos doctrina de un solo verso de la Biblia, y quiero darle 2 versos más donde Jesús se presenta como el único, donde los apóstoles presentan a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es mediador entre Dios y los hombres, ya lo vemos en 1 Timoteo 2:5. Segundo, alguien decía, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Antes de buscar un comentarista por fuera de la Biblia, mira, por eso es que algunos pasajes en su Biblia tienen un versículo a su lado que te remite, lo que está hablando en el Antiguo Testamento, te remite al cumplimiento en el Nuevo Testamento para que conozcas su cumplimiento real y el contexto. Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo. Hay un antiguo pacto, un viejo pacto en el Antiguo Testamento y hay un nuevo pacto. Y ese mediador entre ese nuevo pacto que ofreció su sangre, y dice Hebreos
12, Hebreos nos habla mucho nos habla de lo que ocurría en el Antiguo Testamento y cómo aplica eso en el Nuevo Testamento. Resulta que anteriormente los sacerdotes se acercaban con sangre inocente de animalitos y dice la palabra en Hebreos que era sangre ajena. Pero dice que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, pero que Él puso su propia sangre. Es nuestro mediador y estamos en un nuevo pacto y el pacto se llama el pacto de la gracia. Pero no una gracia barata, como algunos quieren tomar la gracia de Dios. Es una gracia que vale, que ni oro ni plata en la tierra pueden comprar, pero que a Jesús le costó su propia vida. Pero para nosotros es gratis y es lindo ver esto. Ahora, Hechos 4:11, tercero. Vamos a ver, con eso termino simplemente para darles un punto final para que avancemos. Nunca hacemos doctrina de un solo verso de la Biblia. Hechos 4:11 y 12. Cuando Pedro predicó, dijo esto: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Punto final. No existe otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No simplemente basta con que ores como primera medida. Necesitas orar correctamente, y orar correctamente es al Padre por medio de Jesucristo, y que tu oración tenga un sustento bíblico dentro del contexto. Y esa es una oración correcta. Y Pablo está haciendo ese tipo de oración. Agradece a Dios como primera medida y ora al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora la petición de él es que él quiere ir a Roma, que ahorita vamos a descubrir por qué quiere ir a Roma, cuál es el propósito de ir a Roma, cuál es el corazón de él para ir a este lugar. Pero lo otro que podemos ver es que Pablo ora frecuentemente. Verso 9 de Romanos 1. ¿Estamos o no estamos? Pablo está diciendo que quiere ir a Roma. Ya acabamos de hablar de la importancia de la oración. Primero, orar correctamente, pero orar frecuentemente. Verso 9. Cuando tú quieras algo, por eso hicimos este reto de orar durante todo este tiempo. Y saben, me encanta ver cómo la oración en nuestra iglesia ha tomado una vital importancia. Alguien decía, si tú quieres saber cuán importante es el pastor en tu iglesia, ve y mira cuánta gente va los domingos a esa iglesia. Si tú quieres saber cuán famosa es tu iglesia, ve y mira cuánta gente va al resto de los servicios, el jueves, parejas. Pero si tú realmente quieres saber cuán importante es Jesús dentro de esa iglesia, ve y mira cuánta gente va al tiempo de oración. Y saben, las iglesias carecen, adolecen de gente que vaya a los tiempos de oración, que venga a los tiempos de oración. Y me da alegría ver este lugar con mucho movimiento de gente, de hermanos nuestros que estamos viniendo a orar y que hemos tomado un compromiso este tiempo. Sí, sé que para algunos es complicado, pero espero que usted lo haga desde su casa y realmente lo haga. Pero los que pueden y han tomado la decisión de venir, ha sido tan valioso y tan especial poder hacerlo. Entonces necesitamos orar, pero orar frecuentemente. Por eso hemos orado y he querido que ustedes se lleven esas peticiones, pero que de alguna manera renovemos, porque algunos de ustedes ya pueden poner allí, estaban orando por algo, pero resulta que eso ya fue contestado. Por ejemplo, alguno estaba pidiendo oración porque iniciaba su trabajo el 2 de febrero. Bueno, queremos saber cómo inició el 2 de febrero, cómo le fue. Ya vamos a 22 de febrero, hace 20 días inició y venimos orando. Espero que lo esté haciendo con excelencia, espero allí, como decía, gloria a Dios. ¿Sí? Otros están orando por una sanidad. Vimos la sanidad de este muchacho, entonces necesitamos agradecer también al Señor. Orar frecuentemente. Pablo dice en el verso 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La palabra sin cesar hace referencia a incesantemente. Se usa no de aquello que es ininterrumpido, sino de aquello que está teniendo lugar repetidas veces de una manera constante. Se usa no de aquello que es ininterrumpido, sino de aquello que es constante, algo que es frecuente, ¿sí?
Y esa es la oración para nosotros. La oración para nosotros es algo que deberíamos de hacer todos los días, pero que lo hacemos en la mañana y al mediodía, tenemos un espacio en la noche y estamos constantemente. No es algo que usted, quiero que se pregunte y se responda en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que elevó una oración a Dios? Y si oró conmigo ahorita por la petición que hizo, fue hace un par de minutos, espero. ¿Sí? Es lo que el Señor quiere que hagamos, que oremos, primera medida, correctamente y de una manera constante, a tal punto que Pablo nos dice en su carta en Primera de Tesalonicenses, orad sin cesar. Es una imposición, es un mandamiento, ¿sí? Orad sin cesar, no si quiere ore y si no quiere no ore, no, dice es una necesidad del creyente orar sin parar, sin cesar. Pablo dice que esa era la intensidad de Pablo al orar, a tal punto que él lo presenta y dice oremos, y era tal punto su intensidad y tal punto un hábito, algo para él tan importante, que luego nos dice que testigo me es Dios, que sabe que oro sin cesar por ustedes. Y yo quiero detenerme en esa palabra testigo, porque la palabra testigo viene del griego martus. En esta palabra significa, donde sale la palabra mártir, pero en esta palabra realmente significa certifica aquello que ha visto u oído o conoce. O sea, Pablo nos está diciendo que él pone a Dios como testigo. O sea, Dios puede testificar de que lo que Pablo está diciendo, que él ora sin cesar por ellos, es una realidad. ¿Saben? Esta palabra testigo se ha convertido en un cliché para la iglesia cristiana y es un terreno tan peligroso. El mundo lo hace constantemente. Ustedes ven cuando gente del mundo va a juicios y ya se convirtió y van y ponen la palabra en la Biblia. Jura que lo que va a decir la verdad y nada más que la verdad y solo la verdad y sí. Cuando usted dice testigo me es Dios, es un terreno muy delicado. Espero que cuando use esa palabra, Dios sea testigo de lo que usted esté diciendo y que usted pueda decirle, ¿sabes qué? Te amo tanto y Dios es testigo de lo que te digo. Y si no te ha pasado nada diciendo una mentira y colocando a Dios como testigo, no juegues con la gracia de Dios. Que no sea que te pase lo de Ananías y Zafira, que por una mentira, por hipocresía dentro de la iglesia, fueron muertos de insofacto. Y saben, yo siento temor y temblor. Por eso es tan delicado que nos convirtamos en creyentes mentirosos. En Hechos 5, el Señor mató a una pareja. ¿Y saben qué dice? Dice que eso ocurrió y que todos tuvieron como un temor de lo que había pasado. Era tremendo. Cuídate de decir que Dios es tu testigo. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás diciendo una mentira y nombras a Dios, estás diciendo que Dios es tu cómplice y que Dios es un mentiroso. ¡Wow! ¡Qué terreno tan peligroso! Lo que Pablo está diciéndole a ellos es muy serio y muy significativo. Que yo pueda decir, ¿sabes qué? Quiero decirte que sin cesar oro por ti y Dios es testigo. Él lo que quiere que ellos sepan es cuán amor Él siente por ellos y que ora por ellos. ¿Y saben lo más tremendo de esto? Pablo no los conoce. Pablo sabe que ellos existen, pero Pablo nunca ha ido a Roma. ¿Saben? Y eso nos habla de las oraciones y eso nos habla del corazón de Pablo. A veces nuestras oraciones solamente se centran en nosotros y para nosotros y por nuestras necesidades. Pero por eso le acabo de entregar algo práctico. No vaya a menospreciar ese papel que se lleva para su casa. Póngalo en un lugar visible y cuando detenga, ore por esa persona. No lo conoce, ore por él. No la conoce, ore por ella. Allí vienen compartidas oraciones del ministerio, los que están yendo a la cárcel, le compartieron esto y algunas de estas mujeres mandaron su oración, es válida. Oremos por ellas. Ore por ellas durante esa semana. Y es lo que vamos a estar haciendo. Y no importa que lo conozca o no lo conozca, no importa que no haya colocado el nombre, Dios sí sabe quién puso esa oración ahí. No lo menosprecie, ore por ellos. Pablo no conocía a los romanos, pero oraba por ellos. Entonces, Pablo usa muchas veces como testigo a Dios. Miren lo que dice.
Anoten allí si quieren, pero no lo vayan a buscarlo por tiempo. Segunda de Corintios 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma. Y él le dice a los corintios de que no había ido a visitarlos porque no quería ser indulgente con ellos. Y les dice, y Dios es testigo. En Filipenses 1:8, me encanta dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, no solamente Dios es testigo de cuánto te amo, sino que Dios es testigo de que te hablo con un entrañable amor. O sea, con un amor desde las entrañas, desde lo más adentro de mi ser. Es lo que significa eso. ¿No les parece a ustedes? No suena tan romántico que yo le diga, mi amor, yo te amo desde mis entrañas. ¿Sí? No suena tan romántico, pero realmente es fuerte lo que está diciendo. O sea, desde lo más profundo de mi ser te amo. Y Dios es testigo. Y qué bueno que podamos decirlo, pero que Dios sea testigo real. Porque Dios no es cómplice de un mentiroso. La única cosa que Dios no puede hacer es mentir. Porque lo que Él dice se cumple y se hace. Él es Dios. Muy importante. En Tesalonicenses, Él dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Increíble que Pablo use que nunca usó unas palabras lisonjeras para enseñar. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. O sea, como un hombre de Dios es lo que quiere mostrar cuando pone a Dios como testigo. Él está diciendo, miren, mi ministerio ha sido un ministerio realmente limpio, transparente, y Dios es testigo. Qué especial poder tener una vida de esa manera, que podamos decir Dios es testigo y que Dios diga yo soy testigo. Uy, pastor, es que, perdón, pero lo que pasa es que no pude. Y Dios es testigo de que no pudo. O Dios sabe que simplemente eres un mentiroso. ¿Sí? O vas donde tu jefe, uy, no, jefe, lo que pasa es que, y la mentira ahí. No estamos modelando un cristianismo de esa manera. Tenemos que desechar la mentira de nuestras vidas. Entonces Pablo nos presenta esto de una manera muy, muy especial. Verso 10. Recuerden aquí, me encanta que Pablo, la petición de Pablo no es solamente por él, o sea, no está ensimismado en orar por sí mismo, sino que está orando por otros. Verso 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo hacía dentro de la oración, miren, estamos hablando, Pablo oraba, lo hacía correctamente, pero lo hacía sin parar, de una manera frecuente. Y aquí la palabra rogar habla de esas repetidas ocasiones cuando uno pide algo. Sí, cuando uno va al Señor, Señor, por favor, tú sabes, Dios, necesito eso, Señor, o anhelo que muevas esta área en mi vida, que hagas eso, Señor, te lo ruego. O sea, es algo repetido, pero no es repetido como el niño malcriado, que a veces lo que uno, por favor, sí, por favor, y como que lo mueven a uno. A veces Gabriela ahí me coge, papá, sí, no, pero papá, no. Sí, es como no se trata de eso, o tratar de torcer la mano a Dios, sino que ruego. Pero miren lo que dice, Él conecta ese ruego y esa constancia de su corazón, y dice que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. La voluntad de Dios es reconocer la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es el gobierno de Dios absoluto sobre su creación. ¿Sí? ¿Por qué este gobierno es posible? Un gobierno absoluto sobre la creación. ¿Por qué el gobierno de Dios es posible? Que Él gobierne absolutamente sobre todo. Uno, porque Él es el dueño de todo. Y por tanto hace como quiere y donde quiere según su voluntad. ¿Saben? Una de las cosas de Dios es que Él no tiene que rendirle cuentas a nadie de lo que hace. La soberanía de Dios habla que su poder y su autoridad son ilimitados. Él hace lo que quiere cuando quiere. También es soberano porque es omnisciente. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es autosuficiente. Él no depende de nadie. Dios no depende de usted, pero yo sí dependo de Él. ¿Sí? Y por eso Él es soberano, pero yo no. No importa si usted de alguna manera, por más independiente que usted crea que es, siempre depende de otra persona. Por más independiente
que usted sea, siempre depende de otra persona. Usted no puede llegar a ser tan independiente que no dependa de nadie. Usted depende de otros para vivir. Si no, el ejemplo práctico es la comida. ¿Y qué pasa si usted tiene plata pero no está el de la granja, el que siembra, el que pone la semilla, el que cosecha, el que transporta eso, lo lleva a la tienda y usted va y lo consigue? Usted necesita de otros para vivir. Todos necesitamos de otros para vivir. Pero Dios no necesita de nadie, Él es por sí solo y no necesita de nosotros para ser Dios. Es soberano. Pero muchos se esconden en la voluntad de Dios para nunca hacer nada. ¿Sí? Muchos piden por la voluntad de Dios, pero realmente esconden su temor para nunca hacer nada. Hay situaciones donde realmente necesitamos orar a Dios, pero otras veces Dios ya nos ha dicho lo que debemos hacer y necesitamos actuar. Y hay momentos donde debemos orar, pero hay momentos donde debemos actuar en la voluntad de Dios. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Sí? Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios en ciertos temas. ¿Dios quiere que perdonemos al que nos ha ofendido? Absolutamente. Ella lo dijo. Yo tengo que pedirle al Señor que me dé ese corazón para poder perdonar al que me ha ofendido, o sea, que me ayude a perdonar como Él perdona, ¿sí? Pero no si es su voluntad que perdone. Él quiere que yo perdone. Entonces, Pablo está orando porque quiere verlos. Pablo está orando constantemente y Pablo está orando de una manera correcta. Ese es el deseo de Pablo. ¿Cuál es el propósito de Pablo al ir a Roma? ¿Sí? Verso 2. ¿Qué pasaría si usted tuviera la oportunidad de, sin jugar el baloto ni meterse en una rifa, le llegó por cosas de la vida que usted se ganó un viaje para ir a Roma? ¿Sí? ¿Qué pensaría usted en hacer? Pues yo pensaría inmediatamente, me iría a Google Maps y buscaría cuáles son los lugares, los sitios de mayor interés en ese lugar. ¿Sí? Y miren lo que dice Pablo aquí, verso 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, verso 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El propósito de Pablo no era buscar su propio beneficio, ni tampoco ir de vacaciones a las playas Neptuno, Espelonga, Fregene, ¿sí? Ni las otras playas que hay. 5 playas maravillosas en Roma. Pero Pablo no iba a vacacionar, a tomarse una piña colada allí en la playa, sino que Pablo quería ir a bendecir a sus hermanos con la palabra del Señor, con lo que Dios le había dado. Dar de lo que el Señor le había dado. Él habla del don espiritual. Y Pablo tiene como propósito ministrar con lo que el Señor le regaló, ministrar a esos hermanos. ¿Sí? Y es bien interesante, porque los dones espirituales que Dios nos ha regalado a usted y a mí no son para nosotros, sino son para poner al servicio de otros. Y yo quiero que usted piense cuáles son los dones que Dios les ha dado. No quiero entrar en el tema de los dones ahora porque vamos a verlo más adelante dentro del estudio, pero hay dones de enseñanza, dones de profecía, dones de discernimiento, dones de sabiduría, don de maestro, don de sanidad, don de fe. ¿Cuáles son los dones que usted tiene? Y la pregunta que viene es, ¿lo está usando para el Señor? ¿Está ministrando a otros? Porque miren que aquí Pablo, ni sus oraciones dependen para él, ni sus oraciones son para él, pero ni tampoco lo que él tiene o lo que ha recibido de Dios, tampoco es para él y para su servicio, sino para bendecir a otros. Y saben, una de las cosas que podemos hacer con los dones espirituales que Dios nos ha regalado es que podemos usarlos sin temor de que se nos agoten. ¿Sí? No guarde lo que Dios le dio, no lo esconda. Recuerden la parábola de los dones y talentos. Ahorita me decía uno de los profesores de niños que muchas veces nosotros hacemos como cuando los que juegan videojuegos, que por ir pasando una pantalla a otra pueden obtener poderes, pero los guardan para cuando lleguen a
al final para en cierto momento poder usarlo. Con Dios no es así. Tú no debes de sentir temor de si Dios te ha dado don de sanidad, puedes orar por uno, por otro, por todos, porque son recursos que no se agotan. ¿Sí? Los dones de Dios no son escasos, están allí para ti. Necesitas venir al Señor y renovarlos, y Él te los da y te da suficiente para ministrar y servir a otros. Y Pablo está pensando en otros y no en él. Pablo no está enfocado en sí mismo. Y saben, una de las cosas que no nos permite enfocarnos en otros y enfocarnos en nosotros se llama el orgullo. El orgullo nos hace pensar lo que otros tienen para servirme y para ayudarme, pero esconde lo que yo tengo con el cual yo puedo ayudar a otro. No sé si me hago entender. El orgullo te hace mirar a la persona que tienes enfrente y decir, esa persona con esa capacidad que tiene, en vez de venir y ayudarme en esto, pero esconde lo que Dios me dio y no estoy dispuesto a decirle, hey, mira, yo tengo este don y quiero ayudarte con lo que Dios me ha dado. El orgullo paraliza al hombre para que no sirva a Dios, pero vemos a Pablo que no es un hombre orgulloso, sino un hombre dispuesto a servir. Y como creyentes estamos llamados a dar de lo que Dios nos ha dado. Acompáñenme rápidamente a 1 de Pedro capítulo 4, verso 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Se puede colocar ahí en su Biblia, cada uno con el don que ha recibido, sirva. ¿Sí? Ministrar es servicio. Sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, hay muchas formas en que Dios nos ha bendecido, pero cada uno tiene que hacerlo de acuerdo con el don que ha recibido. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos que ser humildes para reconocer que Dios me ha dado un don, pero no me ha dado todos los dones, y que hay hermanos dentro de la iglesia que tienen otros dones y que pueden servir al Señor, y cuando nos unimos hay un trabajo súper especial. Verso 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Ese es un don, ¿hablar qué? La palabra de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, ¿cómo debe hacerlo? Ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Dios le ha dado a usted el don que le ha dado? Don de servir, don de administrar, don de profecía, don de enseñanza. ¿Qué hace usted si sabe que tiene un don de enseñanza y no está dispuesto a enseñar a nadie? No está dispuesto a abrir su casa como un grupo, como un lugar donde puede enseñar la palabra, enseñar a otros. Necesitamos enseñar. No podemos ocultar, meter esos dones y protegerlos tan bien que los guardemos en una cajita ya de los recuerdos y no los usemos. Si Dios te ha dado un corazón para servir, sirve, pero con el propósito que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Porque no se trata de nosotros, no se trata de ganar fama, no se trata de enriquecerse con los dones que Dios nos da. Hay hombres hoy día ganando fama y riquezas con los dones que Dios les ha regalado. Pero necesitamos ponerlos al servicio del Señor y que en todo sea glorificado el Señor por medio de Jesucristo. ¿Saben algo? Moisés en un momento ministró bien, sirvió bien con los dones que Dios le dio, pero Moisés en un momento ministró mal y representó mal al Señor, y ese es el problema con los que sirven o los que servimos. Podemos mostrar al Señor con nuestro servicio o podemos de alguna manera mostrar incorrectamente mal, representar mal al Señor en su momento. ¿Recuerdan cuando Moisés representó mal al Señor? Lo representó muy bien, con fe, con canción, liderando un pueblo, pero llegó un momento donde el Señor le dijo que le hablara a la roca y él dice que la golpeó 2 veces y enojado.
¿Qué estaba haciendo Moisés ahí? Estaba representando mal al Señor porque el pueblo lo tenía hasta la coronilla, quejándose, y tenían sed. Y Moisés se enojó y golpeó la roca 2 veces. Y como quien dice, les dijo, ahí tienen agua para que tomen. Y el Señor en ese momento le está diciendo a Moisés, Moisés, yo no les di a este pueblo agua de mala gana, como tú le estás dando. Tú me estás representando mal a mí. ¿Sabes qué? Por esto que hiciste, solo por eso, vas a ver la tierra prometida, pero no entrarás en ella. Tremendo, ¿no? Representar mal al Señor. Necesitamos representar bien al Señor con lo que Dios nos ha dado. ¿Saben? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo dentro del contexto habla que nosotros administramos misterios de Dios, pero dice que se requiere que cada uno sea hallado fiel. ¿Saben? Subrayen ahí la palabra hallado. Un día el Señor va a venir y va a pedirte cuentas de lo que te dio. No pienses que lo que Dios te lo dio para que lo guardes. No pienses que lo que Dios te lo dio para que lo escondas. Dios te lo dio para servir. Y hay muchos lugares donde servir. Una de las formas de ser buen administrador, miren el verso 7 en 1 Corintios 4. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El ministerio no es un lugar para reconocimiento, ni un lugar para gloria personal, sino para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, servir al Señor no es un lugar para recibir una palmada de bien hecho de los hombres, para que la gente nos vea y nos diga, wow, qué hombre, qué mujer. Servir al Señor no es para que nos miren a nosotros, sino para que miren al Señor. Y una de las formas de ser un buen administrador de lo que Dios nos da es cuando la gente puede ver al Señor en nosotros. Cuando la gente puede poner su mirada en el Señor. Como dijo Pedro en su momento, ¿recuerdan? Pedro nunca trajo su mirada a Él. Cuando sanó al paralítico, que no fue Él, sino el Señor a través de Él, el paralítico de nacimiento, el cojo de nacimiento, que iba a la puerta del templo, y Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y extendió su mano y ese hombre se levantó y dice que ese hombre brincaba de la felicidad, ¿sí? Porque había sido sanado. ¿Qué hizo el pueblo inmediatamente? Empezó a poner su mirada en Pedro, y Pedro en ese momento dijo, varones hermanos, ¿por qué ponen su mirada en mí? Como si por mi poder este hombre hubiese sido sanado. No fui yo, ¿quién lo hizo? El Señor. Un buen administrador debe ser alguien humilde, que reconoce que lo que Dios le dio es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, Pablo tenía como propósito ir a ese lugar para darles lo que él había recibido, pero también iba a establecer y afirmar y confirmar personas. ¿Sí? Es lo que dice allí, no deseando señorearse de ellos, sino gozarse con lo que Dios estaba haciendo. Pero en el verso 12 también nos dice que iba para edificarse mutuamente, y eso es lindo. Miren el verso 12 de Romanos 1. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Para qué iba Pablo a Roma? Pablo iba para animarse mutuamente. Él dice aquí, dar de lo que el Señor le había dado, pero él reconocía que también ellos tenían algo que él podía apreciar y poner en su corazón. Y saben, ese es el ministerio. Alguien dijo lo siguiente, cuando los cristianos se reúnen, cada uno debería dar y recibir. Cuando nosotros nos reunimos aquí en este lugar, todos deberíamos de venir con el corazón de dar. ¿Sí? De dar de lo que Dios me ha dado, de dar de
de la enseñanza que Dios ha puesto en mi vida, el servicio, el amor. Mira, tú no te imaginas cuánto Dios te puede usar simplemente cuando abrazas a alguien y oras por alguien. El Señor te puso en tu corazón, hace rato no veo a fulano, me encantaría verlo, y lo veo, lo abrazo y oro por él. Le doy una oración, pero te llevas de otro algo que el Señor te dice, mira, el Señor puso en mi corazón esto, pero lo que debería de ocurrir en nuestra iglesia es que cuando tú vienes deberías de dar, pero también recibir. Algo te debes de llevar de tus hermanos, y no estoy hablando de cosas materiales, ¿no? No tienes que llevarte el reloj de tu hermano, ni nada de esas cosas. Estoy hablando de llevar ni la billetera de tu hermano, estoy hablando de dar de lo que Dios te ha dado espiritualmente, pero también recibir de Él, ¿sí? Puedes recibir la misericordia de Él, el amor también, si alguien te bendice con algo material, pero es muy importante presentarlo de esa manera. Pablo de esa manera ¿ven la humildad de Pablo? Recuerden que Pablo es un apóstol y Pablo está pensando en esos creyentes, y él no simplemente piensa en que él va a ir a dar, pero también piensa que puede recibir de ellos, porque Dios había dado algo a ellos. Entonces Pablo, de alguna manera podríamos decirlo, Pablo no se creía la Coca-Cola en el desierto. Uno, porque no había Coca-Cola, pero podríamos decir, no se creía el zumo de uva en el desierto, ¿sí? Pablo sabía que él podía dar, pero también que recibía de ellos, ¿sí? Y saben que es lindo cuando podemos ver al otro y verlo como alguien que puede aportarme para mi fe. Yo le decía ahorita a los maestros de niños, miren, estén listos para lo que el Señor tiene para darles a ustedes esta mañana cuando estén enseñando a los niños. ¿Ustedes imaginan cuando uno es profesor de niños las preguntas que vienen de esos niños? Las confrontaciones que vienen de esos niños. Les dije, estén atentos y no menosprecien a un chiquitín de estos. Esos niños son más fieles que nosotros, ellos creen, la fe de ellos es más fuerte que la de nosotros muchas veces. Porque si tú le dices que Dios es real y que está en todo lugar, ellos lo creen. Y es así especial. Antier me encontré a un chico en el supermercado. Y entonces molestándolo, pues lo saludo y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Y me dijo, estoy solo. Le dije, no digas que estás solo, estás con el Señor Jesucristo y Él está contigo todo el tiempo. Entonces, hoy me lo encontré, ¿no? Entonces lo saludé, ¿cómo vas? Bien, me dijo, bien, con el Señor Jesucristo. Entonces, súper lindo porque él me dijo solo, pero realmente pues, la pregunta era hacia eso. Yo simplemente le dije, nunca digas que estás solo, el Señor está contigo. Entonces ahorita le digo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y me mira y dice, bien, con el Señor. Entonces es especial, los niños tienen mucho para darnos y qué lindo que podamos dar, pero recibir también. Vamos al tercer. Pablo ha mostrado su interés de ir, Pablo ha dicho su propósito, pero lo tercero es que Pablo comparte la situación. ¿Cómo están las cosas? ¿Por qué no he ido? Y pienso que voy a ir, es lo que él dice. Verso 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces Pablo les da la noticia, yo he intentado ir, pero pone una palabra ahí, la palabra es, he sido estorbado. Es interesante porque Pablo no se presenta otra vez como el super Pablo que va donde quiere, como quiere y cuando quiere, no. Pablo se somete como esclavo voluntario a Dios y a su voluntad. Pero Pablo había tenido un deseo de ir, pero fue estorbado. La palabra estorbado significa en el griego cortar, refrenar o impedir, ¿sí? Pablo quiso ir donde ellos, pero ese plan había sido cortado, refrenado o impedido. Resulta, hermanos, que muchas veces, por ejemplo en el caso de Pablo, tenía buen deseo, pero algunos planes de Pablo fueron cortados por Dios y otros planes de Pablo estaban siendo estorbados o refrenados por Satanás. ¿Sabían que puede ocurrir las dos cosas? En unas ocasiones tú quieres ir a un lugar y tienes un propósito bueno de ir a ese lugar, pero Dios va a cortar eso. Pero otras veces tú vas a querer ir a un lugar y tienes el propósito de ir a ese lugar, pero el enemigo es quien va a estorbar lo que quieres hacer. ¿Qué necesitas?
necesitas tener una conexión con el Señor para identificar si es el Señor o es el diablo. Vamos a ver las dos. Acompáñenme a Hechos 16:6, rápidamente. Hechos 16:6. Dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Saben por qué el Señor les prohibió que fueran a dar la palabra en Asia? Él quería ir a Asia, pero el Señor no se lo permitió a través del Espíritu Santo. Pero Pablo luego va y se acuesta, la historia continúa y dice que Pablo tiene un sueño de un varón macedonio que le dice que pase hasta ese lugar y para que enseñe todo el tema. ¿Cuál era el propósito de Dios en ese momento? El Señor le cortó los planes de ir a ese lugar porque no quería llevarlo a Asia en ese momento, sino que el propósito era llevarlo ¿a dónde? A Europa. Pero era Dios en este momento. Pablo era un líder intercontinental. ¿Sí? Hay líderes intermunicipales, bueno, pero Dios no le permitió ir a ese lugar, pero fue el Señor. Pero miren cuando es el enemigo, Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 17 y 18. Ese pasaje es tremendo, porque encontramos al mismo Pablo diciendo, vemos Pablo queriendo ir a un lugar, pero no fue permitido por Dios, y era un buen lugar para ir, o era un buen propósito, pero también vemos aquí a Pablo con un deseo, pero el enemigo estorbando. Dice aquí: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Me encanta la forma de escritura de Pablo, ¿no? Hermano, estoy separado de usted de vista, pero no de corazón, ahí estoy. Chévere cuando podemos hablar con esos hermanos, amigos que tenemos fuera del país y decimos, estamos separados de vista, pero el corazón ahí, ahorita, súper chévere. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué necesitas saber? Necesitas saber si es del Señor o si es el enemigo para seguir orando o decir, ok, Señor, ¿para dónde me quieres llevar? Un ejemplo claro, quiero darlo como testimonio, es la venida para este lugar. ¿Recuerdan todas las batallas que tuvimos? Y llegó a venir duda de si realmente este es el lugar que quería el Señor que viniéramos o no. Pero yo inmediatamente recordé cómo este lugar llegó a nuestra mente y cómo pudimos llegar acá, y fue por medio, terminando una jornada de una semana de ayuno y oración. El Señor nos respondió y no estábamos orando puntualmente por este lugar, sino por ir a un lugar, y este lugar no lo estaban alquilando, solamente lo vendían. Y cada vez pregunté muchas veces durante varios años y siempre me decían, no está para alquiler, para la venta. Pero cuando llegamos acá, ni siquiera nos habíamos instalado y ya teníamos el primer ataque de alguien que dijo, pues por encima de mí una iglesia se va a levantar ahí en ese lugar. Y uno dice, a uno le da como temor, o sea, llega un momento donde dice, Señor, ¿es tuyo o no es tuyo? ¿Debemos estar ahí o no debemos estar ahí? Inmediatamente recordamos que fue en oración donde el Señor nos contestó. Miren, terminamos un ayuno al mediodía y el dueño de este local fue el que me contactó y me dijo, mire, usted es el que está llamando porque está interesado. Le dije, sí, ¿usted quién es? Me dijo, yo soy el dueño de un local que está en tal lugar. Yo dije, listo, veámonos. Y ahí empezó el tema de poder estar acá. Yo pude recordar que fue en oración en el Señor y tengo la seguridad, la completa certeza, convicción, porque estaba en mi corazón y estaba orando y rogando. Y estábamos con otros hombres y saben que fue así. Pero ¿qué trató de hacer el enemigo? A tal punto que cuando se trastearon o cuando se pasaron acá, yo no estaba aquí. Y mi hermano me dice, Hernando, necesito que me digas porque muchas cosas están pasando. La señora está diciendo que no va a dejar, han recogido firmas, eso está, yo no te he querido molestar para no dañarte el viaje, pero no puedo más con esto que está ocurriendo. ¿Qué hacemos? Le digo, el Señor me mostró este pasaje, vamos a hacerlo en el nombre del Señor.
Mi hermano le responde, listo, si el Señor te lo mostró, vamos para adelante. Ese primer jueves, recuerden, 1 de enero cayó jueves, no lo vamos a olvidar, aquí inició la obra de Dios. Se siguió levantando el enemigo, tratando de obstaculizar, pero hoy estamos aquí y los veo a todos ustedes así. ¡Chévere! ¿Sí? Y aquí seguiremos hasta que el Señor quiera y todo, pero cuando Dios te muestre algo, lucha por eso que Dios te ha mostrado, porque el enemigo va a tratar de obstaculizarlo, ¿sí? Y tienes que discernir realmente si fue tu carne el que te puso eso o es el Señor. Y sé sensible cuando Dios te diga no, ok, pero miren, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener comunión con Dios. Sin comunión con Dios es imposible, ¿sí? Verso 14 de Romanos 1. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Este pasaje es tremendo porque vamos a terminar nuevamente pensando en Cristo al parque. Miren cómo el Señor nos está hablando y está preparando nuestro corazón. La palabra deudor significa compromiso adquirido. ¿Cuándo Pablo firmó una letra por algún dinero y quedó engrampado con una deuda? ¿Con quién? ¿Saben qué está diciendo Pablo aquí? El compromiso que Pablo adquirió estaba dentro, implícito dentro de su llamado. La palabra que significa deudor significa un compromiso adquirido. Cuando él aceptó el llamado del Señor, ¿saben cuál fue el llamado que el Señor le hizo? Un llamado al pueblo gentil. Y aquí él dice, yo soy deudor a griegos y a no griegos. Primero nombra a los gentiles, pero también a los no griegos, también a los judíos. En su momento él le predicó a ellos, pero él tenía claro que su llamado era el mundo gentil. ¿Y saben cómo se ve Pablo? Pablo se ve que es deudor de todo el mundo, de griegos, no griegos, pero luego dice, del que ha estudiado y del que no ha estudiado. ¿Sabes qué? Yo soy deudor de ese hombre, de presentarle el evangelio. ¿Cómo se aplica este pasaje para nosotros, hermanos y hermanas? Tú eres deudor, tú tienes un compromiso adquirido con esa persona que ha estado a tu lado y nunca le has hablado del Señor. Si tú tienes una mujer que te ayuda con los servicios, con los oficios en tu casa y no te has tomado el trabajo de hablarle de Cristo, tú eres deudor de esa mujer. Tú eres deudor de tu compañero de trabajo que no le has hablado. Tú eres deudor del compañero de estudio que sabe que tú eres cristiano y nunca le has dicho qué hizo Jesús por ti. Pablo se presenta deudor de todo el mundo. Y saben, cada uno de nosotros tenemos este compromiso. Somos deudores de aquellas personas que se van a morir y estuvieron al lado nuestro y nunca les dijimos que el Señor los amaba. Y nunca les dijimos que estaban bajo una condenación, pero que Cristo podía sacarlos de esa condenación. Los animo a que dejen de deberle tanto a tantas personas y se pongan a paz con Dios y con esas personas, y que luego puedan decir como el apóstol Pablo dijo. ¿Saben qué dijo? Inocente soy de la sangre de todos ustedes. ¿Sabes? Cuando yo puedo decir soy inocente de ellos, ¿saben por qué? Porque ese hombre puede morir y cuando vaya al juicio, si no se arrepintió, el Señor le va a pasar la película. Va a decir, Señor, no sabía. No sabía. Un momento, digo, pásenle el video. Chun, fulano de tal se le acercó, no quiero. Otro fulano le dijo, le explicó muy claramente, se rió, avance. Mira, y recuerden que Dios se complace en misericordia. No lo hizo una vez, sino muchas veces. Pero sabes, tú eres deudor si Dios te puso al lado de un hombre o una mujer y no le compartes. Porque dentro de 8 días veremos por qué no compartimos. Y Pablo da la razón, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Saben? A veces somos tan fáciles para dar receta. Cuando alguien tiene los ojos rojos, ¿qué te pasa? ¿Tienes los ojos rojos? Y yo tengo algo tan bueno para eso. Jugo de limón con sal es bendito para los ojos. Y de una, o sea, salen así. Pero alguien está así con los ojos rojos porque ha llorado mucho y nos hacemos los locos.
Cuando podemos decir, ¿sabes qué? Hasta que tú no le entregues esa carga a Jesús, que nuestro Señor, Él dijo a los que están cargados y cansados, vengan a mí que yo les daré descanso, no luches más con esa carga. Puedo ver que lo que tienes es espiritual. Como le dije alguna vez a alguien que está aquí, un vecino que estaba aquí en la iglesia donde estuvimos en un tiempo y pasábamos y veía a la persona ahí y le decía, eso que tú tienes es espiritual. Eso que tú tienes, y simplemente era mi vecino y le saludaba, hoy día es mi hermano el que está aquí. Fue a los médicos, hasta que su médico le dijo, ¿sabe qué? Yo con usted he probado todo lo que he podido probar. Ya se me agotó lo que tengo que hacer. Lo suyo es espiritual. Accedió a una reunión de oración y hoy día, después de eso, entregó su vida al Señor y hoy está aquí con nosotros. Pero ¿saben? Volvemos al punto, desviarnos como el buen samaritano. Somos deudores del vecino que pasamos, de ese vecino. Hola vecino, cuando él le salude, recuerde, sí, en estos días vengo a pagarle. Soy deudor de él si no le he hablado del Señor. Necesitamos hacerlo. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Según este pasaje podemos darnos cuenta, ¿qué dicen ustedes? Dentro del contexto, ¿quién era el que estaba estorbando los planes de Pablo? ¿Dios o el diablo? ¿Quién creen ustedes que estaba estorbando los planes de Pablo? Dice que él quería ir, pero no había podido ir. Es probable que sea el enemigo. ¿Por qué? Porque aquí él tiene una convicción, dice, aunque no he podido ir, he intentado, pero no he podido ir, pero dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy. Él sabe que va a ir a anunciarles el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. O sea, voy a saldar mi cuenta con ustedes cuando comparta de mi fe. ¿Saben? ¿Sabemos que Pablo llegó a Roma o no llegó a Roma? Absolutamente. ¿Y saben que era el enemigo? Porque en Hechos 27-23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? No llegó en un crucero. Pablo llegó a Roma encarcelado. ¿Y cómo inició todo? Escuchen con atención, porque con esto vamos a terminar. Pablo lo acusaron de que había profanado el templo de Jerusalén. La gente lo quería linchar, se lo iban a comer vivo. Resulta que los romanos tienen que controlar, era el imperio que tenía que controlar los disturbios, todo lo que ocurría, y a Pablo se lo arrebataron de los judíos y lo llevaron por allá y lo guardaron en la cárcel, la fortaleza. Pero los judíos, como eran tan tremendos, recuerden, y aquí hay algo bien interesante, recuerden que presentaron a Pablo como un rebelde, como alguien que profana, algo de la ley que simplemente eran los judíos. Pues resulta que al emperador o al que estaba ahí a cargo le dio por darle una paliza, por mandarle a dar una paliza al apóstol Pablo. Después de que le han dado la paliza al apóstol Pablo, Pablo saca una carta, saca una credencial y le dice, ¿está bien darle una paliza a un romano sin que hayan mirado por qué se le acusa? Cuando el soldado escucha que él era romano, resulta que ellos podían hacer eso con otra gente. Con Jesús hicieron esa injusticia, pero Jesús no dijo, ¿por qué me pegan a mí si soy romano? No, porque la profecía decía que venía por linaje de David, judío, ¿sí? Y Pablo saca su credencial de romano. El soldado va y le dice, parece que nos metimos en la grande porque cascamos a un romano. Él es romano, es ciudadano romano, y Pablo tenía 2, 3 nacionalidades, ¿sí? Y las había adquirido, recuerden, con precio, con todo lo que había hecho, él había nacido como tal. Y ahí empieza el viaje de Pablo a Roma. De la cárcel resulta que lo llevan a otro lugar, y cuando él dice eso tiene que entrar con el gobernador Félix, con el gobernador, con Agripa, hasta que ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Tú has apelado a César tienes que ir. ¿Dónde está el imperio de César? ¿Dónde está la oficina de César? Roma. Pablo finalmente llega a Roma, pero como un esclavo voluntario por amor de Cristo Jesús, y sabía que iba a ir ahí. Y saben, le ponían una guardia a Pablo,
Y Pablo no era deudor de esos griegos, de esos romanos. Guardia que le ponían ahí a Pablo, guardia que le predicaba. Ellos tenían que estar ahí cuidándolo, y Pablo, toda persona que se le atravesaba, le hablaba del Señor. Tenemos que llegar a ese nivel de no ser deudor absolutamente de nadie. Entonces, Pablo llegó a Roma de esa manera. Entonces, de esta manera hemos visto, Pablo ha manifestado su deseo de ir a Roma en oración, ¿sí? Pablo ha mostrado su propósito de ir a Roma. ¿Cuál es? Darles de lo que Dios le ha dado, pero recibir de ellos, confirmarlos. Y Pablo también les dice su situación actual. Ha intentado ir, pero no ha sido posible ir. Como reto para nosotros es: no seamos deudores de nadie. Si tienen gente que ustedes vienen a su mente en este momento, recuerden la petición de oración que van a hacer. Dentro de petición de oración coloquen como mínimo una persona que ustedes desean que sea salva, que ustedes le han compartido y no ha aceptado al Señor, o en su defecto que quieren compartirle. Entonces coloquen el nombre de esa persona, porque queremos orar por esas personas y que el Señor les dé la fuerza a usted para que vaya y le comparta. Amén. Y entonces, de esa manera hemos visto ese deseo de Pablo de ir a Roma. Y luego veremos el corazón de la carta a los romanos. ¿Por qué no debemos de avergonzarnos del Evangelio? Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos has enseñado que Pablo era un hombre que oraba constantemente, que oraba como primera medida, lo hacía constantemente y oraba correctamente en el único mediador que ha sido dado a los hombres, Jesucristo hombre, en el cual los hombres podemos ser salvos. Gracias, Señor, porque este hombre nos enseña humildad, nos enseña servicio, nos enseña entrega a ti, Padre. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a entregarnos, ayúdanos a que cuando hablemos de ti como nuestro testigo, tú realmente seas nuestro testigo, Señor, porque lo único que no puede ocurrir es que tú mientas. Tú no eres un Dios que miente, porque todo lo que dices se cumple. Tú no eres cómplice de un mentiroso, Señor. Guárdanos de ser ligeros al ponerte como nuestro cómplice, Señor. Perdónanos cuando lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, y no queremos hacerlo porque sabemos que estamos en terreno peligroso, y si no nos has quitado la vida ha sido por tu misericordia, esperando a que nos arrepintamos, Señor. Gracias, Dios. También, Señor, te pido que esas promesas que nos has dado en el ministerio, esas visiones que has entregado en nuestra vida, Señor, que han sido estorbadas por Satanás, ayúdanos a poderlas ver tan claro quién está estorbando. Si eres tú quien está cortando todo, Señor, permítenos verte y no luchar contra la corriente, Señor. Pero si tú no eres quien nos está cortando, tú eres quien nos ha dado esa visión, y el enemigo, Satanás, está viniendo a estorbarnos, Señor, ayúdanos a enfrentarlo, a resistirlo, para que él huya de mi vida, de mi familia, de mis planes, de los planes que tú tienes para conmigo. Señor, ese es el deseo de mi corazón en esta mañana. Oro por mis hermanos. También te pido por esa oración que vamos a consignar ahí, que sea una oración correcta en el nombre tuyo, Señor, pero una petición válida en tu palabra, no una petición incorrecta, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por hablarnos a nuestros corazones y enseñarnos, Señor. Ayúdanos a pagar esa deuda a aquellas personas que han estado durante tanto tiempo a nuestro alrededor y que nunca le hemos dicho cuánto les amas, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Te bendigo, te alabo.